¿Qué pensarían si yo les digo ahora que un plato más tradicional que la fritada y el hornado debería ser un seco de tórtola? Aunque nos choque un poco, hace 2000 años aquí en Quito se consumía tórtola y era parte de la gastronomía diaria. ¿O qué pasaría si yo les digo que los incas no representan a nuestra cultura y estuvieron en Quito apenas 30 años? Quizás cambiaría toda nuestra perspectiva de lo que tenemos como historia. Por eso, las nuevas preguntas serían, ¿qué se comía antes de 1530 y cuál es la verdadera historia de nuestra capital? Hoy, en estos pocos minutos que tengo, les voy a explicar y les voy a contar la historia que nunca se contó de Quito. Esa historia que transformó a los antiguos habitantes, a nuestros antepasados, y es fuerte esa palabra antepasados, porque es algo nuestro, y cómo ellos se transformaron a partir de los alimentos desde el año 1500, desde el año 11.000 antes de Cristo hasta el año 1530 después de Cristo. Hola, soy Roberto Ordóñez y también les quiero contar un poco de mi transformación. Yo soy ingeniero de alimentos, pero los últimos 4 o 5 años he sido profesor de las carreras de nutrición, gastronomía y agroindustria. Y eso me ayudó a cambiar un poco esa perspectiva de mente cuadrada de ingeniero que tenía, para darme cuenta que existen muchas variables, existen muchas aristas de un mismo tema y que todo debe ir de la mano y así debe ser. Actualmente me encuentro haciendo un doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos y mi tesis trata sobre el análisis en artefactos arqueológicos de los antiguos asentamientos de los antiguos habitantes prehispánicos de Quito. Y esto puede sonar súper aburrido, pero básicamente lo que estoy viendo es buscar qué se comía o qué se dejó de comer desde un punto de vista más objetivo que la arqueología en los antiguos habitantes de Quito hace 100 años o hace 1000 años. Entonces, al igual que dijeron antes, yo siempre he pensado que para conocer el presente hay que saber muy bien el pasado. Y siempre me he propuesto eso y siempre he pensado lo mismo. Así que, por ejemplo, hace 4 años me tocó investigar sobre la parte química en la fermentación del cacao. Y primero pensé, ¿cuál es la historia del cacao? Y terminé escribiendo un libro sobre la historia ancestral del cacao. Y ahí me di cuenta de la importancia del cacao para Ecuador y para el mundo. Y, en ese punto, antes de analizar la parte química, dije, tengo que saber cuál es la historia de Quito y cuál es la historia de los alimentos de Quito. Esa historia que yo no recuerdo en ese momento o no recordaba que me hayan enseñado en la escuela ni en el colegio. Así que me puse a trabajar, me puse a buscar, investigar, encontré muchos estudios arqueológicos de nuestra capital, pero la mayoría eran investigaciones aisladas. Y yo lo que quería era una recopilación que me enseñara qué era lo que había pasado desde antes hasta el presente. Y me di cuenta cómo nuestros antepasados se transformaron gracias a los alimentos que tenían en ese entonces. Entonces ahora sí, quisiera que se imaginen que aquí en Quito, donde estamos ahora, hace 12.000 años, empezaron a llegar personas buscando alimentos y les empezó a gustar el lugar. La historia de Quito empieza en un periodo que se conoce como precerámico. En un inicio las personas fueron cazadoras, recolectoras, consumían flora y fauna silvestre y ya empezaron a encontrar algunos alimentos como los de ahora, por ejemplo, maíz, quinoa, ají y muchos tubérculos, oca, melloco y papa. Todo esto sucedió en el Inga, que es el Ilaló, y después en Rancho Bajo, que es el actual condado. Y así nuestros antepasados pasaron casi 10.000 años. Después de que ya ellos conocen muy bien esta tierra, la sociedad se transforma completamente, porque dejan de ser nómadas, aparece algo importantísimo, la agricultura y la cerámica, y empiezan a encontrar nuevos cultivos como el chocho, la guava y algunos tubérculos como la mashua y la áchira. También empieza a existir un consumo mucho más alto de proteína de origen animal, y aquí tenemos dos de nuestros emblemas gastronómicos milenarios, el venado y el conejo. También empieza el consumo de guanta, aunque hoy en día es una especie protegida, nosotros tenemos genes de consumo de guanta milenario. También se consume lobos y ratas de páramo, algunas aves y algunos caracoles que hoy en día se pueden encontrar en algunos mercados con el nombre de churo. Esto sucede en un periodo que se conoce como formativo y este dura entre el año 1500 a.C. al 500 a.C. Y aquí las personas empiezan a sentarse principalmente en Rumipamba, en Toctiuco, en Tajamar, que es el actual Pomasqui, y el lugar más importante de esa época fue Cotocollao. Así que si hay personas de aquí que viven en Cotocollao, deben sentirse súper orgullosos porque debajo
de sus casas está la historia pura de Quito. Ahora quisiera igual preguntar a todos, ¿quiénes de los que están acá viven en Cumbayá? ¿Quiénes viven en Cumbayá? Hay un porcentaje interesante. Seguro primero vivieron en Quito y luego se fueron a Cumbayá. ¿Sabían que hace 2000 años en Cumbayá no se comía ni fritada ni hornado? Y la mayoría de personas en ese entonces se fueron a vivir ese sector, tal cual como sucede ahora. Y ahora les voy a contar por qué y cómo sucedió esto. Quizás Quito tiene aquí la transformación más increíble de todas. Y debe ser una de las transformaciones más increíbles que no sucede en ninguna capital en toda la historia de la humanidad. Quito queda deshabitado casi 1000 años porque erupciona casi al mismo tiempo el Purulagua, el Atacazo, el Pichincha y el Cotopaxi. Imagínense eso ahora, no estamos preparados, peor en ese entonces. Así que las personas empiezan a quedarse sin alimentos, sin agua, porque los cultivos se pierden, las fuentes de agua se contaminan y la flora y fauna desaparece. Empiezan a salir a buscar un nuevo hogar y a buscar nuevos alimentos y precisamente se van a los valles y uno de los lugares que más les gustó fue Jardín del Este, el actual Cumbayá. Aquí encuentran nuevos alimentos y se intensifica el consumo de algunos, por ejemplo la hoja de coca, frijol, mucha papa, y dentro de los animales se encuentra mucho cuy, llama, zarigüeya, zorrillo, y aquí nuevamente lo que les dije en un inicio, el consumo de tórtola. Entonces, si les dieron unas tarjetitas al inicio, hace un par de semanas, uno de mis mejores amigos, igual ahora arqueólogo, Andrés Mosquera, encontró un asentamiento en Llano Chico que data de hace 2000 años y precisamente dentro de todos sus hallazgos encontró varias cosas y de las principales unas vasijas trípode. Y algo especial que encontró en esas vasijas trípode, en dos vasijas trípode, fueron huesos. Entonces yo cogí esos huesos porque esas vasijas estaban destinadas para el consumo de alimentos y me llevé donde mi colega paleontólogo y pudimos determinar que esos huesos son de tórtola. O sea, en Quito se comía tórtola hace 2000 años. Y eso también lo vamos a publicar porque nuestro objetivo con el grupo de investigación es intentar ver lo más profundo posible lo que se comía en Quito y cuál es nuestra tradición milenaria. Otro animal que se encuentra y quizás ese nos choca un poquito más es el consumo de perro. En Jardín del Este, en Cumbayá, se han encontrado huesos de perro prehispánico con lesiones que muestran su posible consumo. Y esto no está bien ni mal, era parte de las circunstancias de lo que se consumía en ese tiempo por lo que se encontraba, y quizás fue cambiando por distintas circunstancias de la historia. Este periodo, no se deberían olvidar nunca el nombre, se llama Desarrollo Regional y duró entre el año 500 a.C. al 500 después de Cristo. Ahora quisiera hacer otra pregunta. Quisiera que levanten la mano las personas que conocen el Parque Arqueológico Rumipamba. Muy bien, hubiera esperado que levanten todos, pero ese más o menos es el porcentaje acá. No todos conocemos nuestra historia. Quito tiene el Parque Arqueológico Rumipamba, un parque increíble en pleno centro de la ciudad, que muy pocas o no todas las personas conocen, a pesar de ser un lugar lleno de historia. Aquí existió el asentamiento quizás más importante de toda la historia del Quito prehispánico y está súper cerca. Es complicado que una capital tenga un lugar en un sitio tan cercano. Así que espero que las personas que no han ido esta semana puedan ir a Rumipamba. Después de que todos nuestros antepasados pasaron fuera de Quito casi 1000 años, empiezan a regresar porque la mayoría de la naturaleza empieza a regresar a lo mismo. Así que las personas con otra visión regresan a su querida tierra y encuentran nuevos alimentos y principalmente muchos peces y aves. Y esto los encontraban en una laguna gigantesca que estaba súper cerca de este auditorio, la laguna de Iñaquito, que empezaba desde el antiguo aeropuerto y desembocaba en el Machángara. Aquí, con el consumo alto de peces, empieza a existir un consumo y una ingesta mucho más alta de omega 3, que es un ácido graso esencial que está relacionado con la función cognitiva y con el desarrollo del cerebro. O sea, seguimos evolucionando como sociedad. En ese punto se encuentran más alimentos como garzas, patos, huevos y muchos cultivos, entre los principales arrayán y capulí. Aquí nuestros antepasados quizás, bueno, hemos tenido demasiadas transformaciones, pero esta es mucho más increíble porque empieza a existir el arte y la cultura como algo cotidiano. Ya no simplemente se levantan todos los días a buscar alimentos, ahora hacen otras cosas, quizás buscan un hueso, con el hueso hacen una flauta, con la flauta hacen música, con la música tienen una fiesta, toman chicha.
Entonces ya nos parecemos mucho más a esa sociedad y quizás ahí entendemos de dónde salen nuestras tradiciones. Este periodo dura entre el año 500 después de Cristo al 1500 después de Cristo y se lo conoce con el nombre de integración. Precisamente se da la integración de muchos asentamientos que estaban en nuestra capital, como Chaupicruz, La Florida, Tajamar, Chilibulo, Chillogallo, y el más importante de todos, al que así hayamos ido algún día, debemos volver a ir, Romipamba. Igual, otra pregunta, ¿quién de las personas que están acá o de las que están viendo o van a ver después, antes de esta charla, pensaban que los incas representaban a nuestra cultura? Hay bastantes personas, a pesar de que es una información errada, y ahí nos damos cuenta que nos han enseñado la historia de una mala manera. Los incas estuvieron en Quito aproximadamente, en Ecuador aproximadamente 80 años y en Quito entre 30 y 34 años. Entre esos años pasaron en guerra con nuestros antepasados casi 15, o sea, casi la mitad. Y al final ellos se quedan con la capital. Con la llegada de los incas al final del periodo del Quito prehispánico, y recalco, con la llegada de los incas al final del periodo del Quito prehispánico, la alimentación cambia nuevamente. Y la dieta pasa a ser casi exclusiva de animales de la familia de la llama, de cuy y también de perro. Mientras que los alimentos de origen vegetal son casi exclusivos entre la papa y el maíz como alimento entero y también como su bebida sagrada chicha, bebida sagrada que ya se consumía en Quito desde hace mucho antes de que ellos lleguen. Las personas en este punto se empiezan a trasladar al actual centro histórico, a la zona de San Francisco, a la zona de Lichimbía, y se extienden hasta Guayabamba y hasta Romicucho. Hay que aclarar que para los verdaderos habitantes de Quito, el consumo de cuy y de llama no siempre fue así, porque muchas veces los tenían solamente como animales de carga y compañía. ¿Quién diría que donde estamos ahora, en este momento, o cuando vamos en el tráfico, o cuando hacemos fila en un banco, o cuando caminamos de una vereda, en esos mismos lugares, ahí, hace cientos y miles de años, habían personas caminando, buscando alimentos, y se transformaron gracias a ellos? También debemos entender esta parte como qué importante es la historia para comprender que en esos mismos lugares hace tanto tiempo no habían veredas, pero habían personas igual caminando y buscando cosas. Y para hacerlo más fascinante, nosotros tenemos genes de esas personas y somos lo que somos gracias a las transformaciones que se dieron en esta pequeña pero increíble ciudad. Nunca debemos olvidar nuestro pasado, nuestra cultura, nuestra historia, esa que quizás nunca nos contaron. Nuestras tradiciones y alimentos y costumbres existían mucho antes de que llegue España al continente y lo hemos olvidado precisamente por eso, porque nunca nos contó nadie. También espero que las nuevas y futuras generaciones aprendan de la historia de Quito a partir de información verificada y no quizás como aprendimos muchos de nosotros con mitos y leyendas. Finalmente, siempre he pensado que uno de los requisitos para hacer un doctorado debería ser dejar algo al mundo, a una persona, a la sociedad, al que sea, y no que el conocimiento se quede en la academia o se quede en una oficina o en un laboratorio. Yo aquí le dejo un legado a la ciudad de Quito, que espero se siga actualizando conforme aparezcan nuevos hallazgos. Muchas gracias.